Lo invitamos a conocer Intercontinental Santiago. Contamos con 17 funcionales salones disponibles para todo tipo de eventos, maravillosos espacios gastronómicos de restaurantes y bares, además de instalaciones y servicios que harán que su visita sea una experiencia inolvidable. Más informaciones en el mail reservas@interconti.cl. Hola, hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, el gerente general de Multi-Export Food, don Andrés Lyon, que lo conocimos hace mucho tiempo, desde que yo era presidente de los Salmones. Así que hoy día vamos a hablar de salmones básicamente, sí. ¿Cierto? Y además este programa se ve en el sur, así que te van a ver todos tus conocidos allá. Todos los colegas. Todos los colegas, van a tener envidia los colegas. Muy bien. Oye, a ver, porque la gente, uno sabe porque está más metido, pero ¿qué sucedió a partir de la crisis del virus ISA para adelante? En términos regulatorios y en términos de manejo de las compañías, es decir, ¿cómo ustedes se han preparado como industria para que aquello no vuelva a suceder? Bueno, hay muchos frentes que se atacaron para que específicamente no vuelva a suceder una crisis sanitaria como la que vivimos esa vez. En paralelo, se hicieron cambios regulatorios en el área de geográfica, ubicación, uso, delimitación política de los sectores donde las concesiones funcionan para que funcionen en grupo y se puedan... Se inventaron los barrios, se inventaron los barrios. Ahora hay macrozonas, hay... Lo que pasa es que las macrozonas de ahora son distintas a las anteriores, porque se definieron políticamente zonas que en teoría eran o se comportaban oceanográficamente similares y que no tenían contacto unas con otras. Por lo tanto, la operación en esas zonas se estableció como que tenía que ser coordinada y conjunta, es decir, todos sembramos simultáneamente, todos producimos simultáneamente, todos descansamos simultáneamente, en esos barrios. Y eso ha funcionado, y eso es lo primero que se hizo. Se definieron al mismo tiempo, y esos barrios funcionan en régimen de 24 meses de cultivo más 3 de descanso, o 21 meses de cultivo más 3 de descanso, y así siempre. Hay un calendario específico que se trabajó. O sea, cada barrio tiene su calendario. Predefinido para ad eternum hoy. Y si se cambia el calendario de un barrio, deja la escoba, porque todas las empresas estamos planificadas. Es como un engranaje. Absolutamente. Son más de 50 barrios que están hoy día, ya llevamos más de 6 años funcionando con barrios y estamos totalmente engranados tanto al interior de nuestras empresas como entre las empresas. Entonces es muy difícil pensar en cambiar el calendario de alguno. Eventualmente las soluciones que se están revisando hoy día podría implicar algunos ajustes, pero cambiar los barrios como están con sus calendarios podría generar muchas dificultades al inicio. Junto con los barrios se definieron macrozonas regionales, que son sectores más amplios que un barrio, que agrupan 6, 8, 12 barrios, y que son zonas que tienen un comportamiento oceanográfico mucho más común. Por ejemplo, macrozona 1, todo lo que es Chiloé Norte y Seno Reloncaví y Estuario Reloncaví y Horno Pirén. Eso incluye alrededor de 7 barrios. Chiloé Centro, también otros 5 o 7 barrios. Melinca Norte, Aysén Sur, Aysén Cordillera. En general son zonas muy grandes de muchos barrios que se pueden, en el mapa se pueden visualizar separadas por algunos canales o áreas en que se ve efectivamente una frontera. Por ejemplo, el canal Moralea, que corre toda la 11ª desde el Golfo del Corcovado hasta la Laguna San Rafael. Ese canal separa la macrozona continental del sur. Y ahí hay con una las corriente. Hay corriente. Y la idea, cuando se establecieron estas macrozonas, es
separar, primero es tener algunos indicadores por macrozona de comportamiento y ojalá que los barrios estén relativamente balanceados entre estas macrozonas regionales. Y la idea es tener estos corredores sanitarios que se llaman los que separan las macrozonas, es tenerlos amplios, anchos y sin concesiones en su interior. Cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido porque... bueno, porque hay gente que está ahí que porque, no quiere irse. No, porque necesitamos los espacios para relocalizar. Las concesiones que debieran salir de los corredores intermacrozonas tienen prioridad para poder relocalizarse en los lugares que se definan como propios o aptos para las relocalizaciones, que todos estamos buscando para mejorar condiciones de concesiones que hoy día están en lugares que no son aptos. Y parten por las de estos corredores oceánicos. Sí. Oye, ¿y cuánto toda esta regulación que partió a raíz de Lisa y que hubo una ley, pero también han habido regulaciones administrativas, en cuánto subió el costo de producción? Porque todas las regulaciones cuestan. ¿Cuánto les ha encarecido a ustedes la producción, el tener que vacunar, hacer baños simultáneos por el Cáligu, todo esto que dices tú de la coordinación, ya que te hace la logística mucho más compleja? A ver, voy a terminar el análisis con la respuesta, pero tenemos que empezar por todos los elementos o todas las exigencias de bioseguridad desde el principio de la cadena de valor. O sea, nuestra actividad parte con la producción de ovas que luego se incuban en una piscicultura antes en lago, para después de 12 meses desde el huevo tener un smolt. Y el smolt es un pez que está adaptado para transferirse al mar, que se transfiere... ¿De cuántos gramos? Que se transfiere, en el caso del salmón atlántico, hoy día estamos promediando y nuestro objetivo es 150 gramos. ¿A más grandes que antes de la crisis? Sí, lo que pasa es que antes, bueno, y ahí hay un tema de costos, porque antes de la crisis habían de todo, pero se hacían en lagos. Después o durante la crisis y después de la crisis se definió los salmones del Atlántico, los small de salmón atlántico, no más producción en lago por la positividad que eventualmente podría haber de virujiza y también de otro. Al final desde el punto de vista de bioseguridad es mucho más seguro, es no transportar desde fuentes de agua dulce abierta al mar estos peces. Por lo tanto, se restringió la producción en lagos y hoy día el 100% de los salmones del Atlántico que se trasladan al mar vienen de piscicultura. Eso de inmediato generó un aumento de costo muy importante. Tuviste que agrandar la piscicultura. Agrandar la piscicultura y hacer piscicultura, porque todo lo que se podía hacer en el lago ya no se hace y hay pisciculturas que hoy día existen para esmoltificar que antes no existían. Antes teníamos piscicultura o había piscicultura primera etapa, desde ova a alevín. Algunas sí podían hacer smolts, pero hoy día las que hacen alevín tienen que expandirse para poder hacer smolts o adicionalmente a ellas crear o construir pisciculturas en paralelo que puedan recibir estos alevines y producir los smolts. Bueno, y ahí el smolt pasa al mar. Pasa al mar. ¿Un centro cuántos peces tiene para que el público más o menos se entere? Un centro puede, a ver, va a depender del tamaño, del tipo de jaula, del número de jaulas autorizados. Los sitios donde tenemos las concesiones tienen una evaluación ambiental antes de otorgárseles el permiso, y esa evaluación, en función primero de la zona donde está, de la superficie que uno pide como concesión, resiste ambientalmente cierto nivel de producción. Por lo tanto, si uno tiene una superficie, qué sé yo, de 10 hectáreas en una concesión y uno pide 3 millones de smolt como autorización para siembra, el análisis ambiental en todas las aplicaciones que requerimos te va a decir, en función de la sedimentación, en función de la oxigenación del sitio, una serie de parámetros, no, sabe señor, usted máximo puede producir aquí 1,5 millones de smolt cada 2 años, o 1 millón.
o 800.000, depende primero cuántas jaulas entren y segundo de qué tanto ese sector ambientalmente puede soportar. ¿Cada jaula cuántos tiene más o menos? Las jaulas que usamos hoy día miden 40 por 40 metros, son cuadradas, tienen entre 15 y 20 metros de profundidad de malla y en cada una de esas sembramos 100.000 smolts. Ahora, en los centros, tenemos centros desde, en particular nosotros, entre 700.000 y hasta 1,5 millones. Hay centros en la industria, así como en otros países también, dependiendo si los lugares son muy buenos, muy amplios, hasta 1.800.000 peces, hasta 2 millones de peces. Alta responsabilidad para el jefe centro. Mucha, porque 2 millones de peces son, si es que es salmón atlántico a cosecha, pueden ser 10.000 toneladas, y 10.000 toneladas a precio de mercado hoy día podrían ser 50 millones de dólares. O sea, para que ustedes tengan idea, un puro centro ya produce tanto como una industria mediana grande aquí en Santiago. Y yo no creo que haya ningún fondo o explotación agrícola en Chile en un puro lugar que venda 50 millones de dólares. Claro, esos son... Ese es el tamaño de esta industria. Ese centro es muy aislado, son pocos como te dije, pero el promedio de la industria, si está en 1 millón, es la mitad. O sea, tiene igual, promedio de la industria, 1 millón de smolts a sembrar, son 4.500 toneladas o 5.000 toneladas de output cada 2 años, y esas 5.000 toneladas en una condición de mercado buena genera ingresos por 25 millones de dólares cada 2 años. Mira, en un centro promedio de salmón atlántico. Por lo tanto, sí, efectivamente es una industria, más allá que empresas, puede ser industria de algún otro tipo. Claro. Bueno, y una vez que ya están en el mar, ahí empieza el costo de la alimentación y de los fármacos. Empieza el costo en el mar, el salmón atlántico, con todas las mejoras de control de alimentación sanitaria y genéticas que hemos tenido en los últimos años, hemos logrado bajar el largo o la duración del ciclo de cultivo en la industria en promedio, en la industria chilena, desde 18 meses, en que sacábamos en 18 meses pescados de 4,5 kilos, 4,8 kilos, hoy día estamos sacando en 15 meses pescados de 5,2 kilos, 5,4 kilos. Por lo tanto, hay una mejora del performance por calidad en general de las condiciones en que se están cultivando. Excelente. Hoy día Chile, puntualmente en estos últimos meses, está cosechando con el mejor performance o casi tan bueno como Islas Faroe, que es lo mejor del mundo, pero es muy chico. O sea, Islas Faroe produce 70.000 toneladas, Chile produce 900.000 toneladas entre las 3 especies hoy día, y en el salmón atlántico el performance de Chile está siendo de los más elevados. Andrés, eso como resultado de una serie de cosas. Por cada kilo de alimento que tú le metes, ¿cuántos kilos engorda, cuánto engorda el pescado, cuánto peso gana? ¿Cómo es la tasa de transformación? Sí, al revés, yo te diría el kilo lo voy a dejar abajo para que se entienda mejor. Si un buen alimento, porque también depende del tipo de alimento, energía que tenga, que se pueda entregar. Un buen alimento en una condición de cultivo óptima para el pescado, oxígeno, buen sitio, circulación, etcétera, necesitas de entre 1,1 y 1,15 kilos de alimento para generar 1 kilo de salmón. Que eso es sorprendente. Es sorprendente, es la proteína animal que mejor conviene. Para que ustedes piensen, un novillo tiene una relación de 12 kilos más 8 litros de agua al día, claro, para uno. Para uno. Y los pollos entiendo yo que 3 o... 2,7, 3 veces, sí. Al final, bueno, eso es el óptimo. El promedio es 1,3, que también es muy bueno, o sea, es extraordinario, sí. Y ahí entonces, bueno, ahí empieza el costo de alimentación. El costo de la alimentación y del alimento en sí, porque las dos cosas se parecen en la palabra, pero son distintas. Uno es cuánto vale el kilo de alimento, que eso es un precio que está definido por las materias primas que lo incorporan, el know-how de las plantas, etcétera, pero el otro es la alimentación. Cómo uno controla
primero, cómo suministra y cómo controla que el alimento que se esté dando en el momento adecuado, no se pierda y sea bien digerido por el pez. ¿Y eso ustedes los acostumbran así como los humanos, desayuno, almuerzo, té y comida? Sí, ¿o como... un poco menos, es brunch y y cena. Depende, es que hay distintas estrategias de alimentación. Hay estrategias de alimentación, algunas que son con 2 o 3 raciones al día, efectivamente, como dices tú, pero hay otras que hoy día, desde hace 7 años más o menos, han empezado a entrar y tienen un mejor control de la conversión, que se llama microraciones, que son 200 o 300 veces al día, pero muy poco. Yeah. O sea, que cada pescado en cada vuelta en promedio consuma 0, algo pellets. O sea, que se acerca a lo que es la naturaleza, además. Claro, es mucho. Entonces, al final, dados los sistemas de control que tenemos hoy día, que son cámaras submarinas de alta definición, que son totalmente móviles en todo el volumen de la jaula para controlar de cerca si están comiendo o no están comiendo, cuál es la efectividad de la alimentación, etcétera. Cuando uno ocupa esa estrategia, en teoría puede estabilizar mejor el factor de conversión y perder menos pellet en la alimentación, porque es mucho más controlado. Entonces el alimento tiene hoy día un costo en el valor de la biomasa de alrededor del 50%. Si es que más que el 50% no significa que el precio necesariamente suba, significa que a lo mejor los otros costos bajen, que podría ser. Y si es que menos del 50%, podría ser al revés también, que sea muy eficiente la alimentación o que los otros costos suban. Pero hablemos del 50%. Hoy día el costo de la biomasa de salmón atlántico, o sea, el costo de 1 kilo a cosecha, dependiendo si es un muy buen centro, en una muy buena ubicación en la industria, puede estar bajo los $3 por kilo, $2.90, $2.80 por kilo. Si es que está en un centro chico, lejos, con dificultades logísticas, podría estar sobre los $3.50, entre $3.50 y $4 por kilo. O sea, hay una variación importante dependiendo del tamaño, de la ubicación, de la condición, si está expuesto a parásitos o no, etc. Y dentro de eso, en general, la mitad es alimento y la otra mitad es mano de obra, logística para llevar, mientras más lejos más caro porque hay logística necesaria para llevar y traer todo, limpieza de redes, tratamiento, baños antiparasitarios, combustible para los motores, para los generadores. En un minuto más te voy a preguntar sobre el tema de enfermedades y fármacos. Okay.